Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Novitas. Innovación, ideas, desarrollo, historia, progreso, ingenierías, mejora continua, sostenibilidad, academia, sociedad, Novitas. Producido por el Semillero CIMA de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Las organizaciones. Estos entes sociales conformados por personas con el objetivo de consumar o realizar ciertos objetivos o actividades a través del trabajo de las personas y el usufructo de los materiales. Cómo no, siempre realizado eh, y abordado ante el ente humano de la persona, incluyendo las actividades que se realizan dentro de una organización, en este caso la innovación. Buen día para todos, estamos en un podcast más del semillero CIMA de Sistemas de Mejoras Avanzadas. Estamos en Novitas, hacia un nuevo enfoque, y al día de hoy traemos a Diana Rincón, de profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. Diana, te pregunto, tú como psicóloga y en el marco de la innovación en las organizaciones, ¿cuáles son los principales factores psicológicos con los que debe contar el perfil de un innovador? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es importante pues como considerar que como seres individuales todos tenemos ciertas características, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la innovación, hay unos elementos que nos ayudan a que eso que tenemos internamente posibilite los resultados de la innovación. ¿Como cuáles? Se requiere un perfil apasionado, ¿cierto? Con ese coraje y esa capacidad de ser resiliente ante ciertas situaciones de cambio, ¿cierto? Sabemos que en un proceso de innovación está en construcción todo ese ejercicio de transformación, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esas características de poder adaptarnos fácilmente a esas nuevas circunstancias, estamos hablando de que tenemos una característica que nos ayuda a ser innovadores. La creatividad es algo fundamental. Una persona que quiera ser innovador normalmente se impulsa por esa visión de poder tener, digamos, ideas salidas de la caja, disruptivas, encontrar soluciones que normalmente otros no encuentran. Otra característica que yo resaltaría y que me parece muy importante es la capacidad de aprendizaje y curiosidad, ¿cierto? Si nosotros estamos orientados a todo el tiempo a aprender, sabemos que dentro del proceso de la innovación nos vamos a encontrar con caminos donde se bifurcan ciertas decisiones, donde el proyecto inicia con algo y termina con otro, y eso hace que esa capacidad de aprendizaje y adaptación sea clave en el proceso de construcción de una innovación. También contarte que hay una itinerancia. Nosotros tenemos como dos perfiles de pensamiento, uno que es abstracto y otro que es concreto. Casi siempre el ser humano está ligado a cada uno de ellos, ¿cierto? Sin embargo, en un perfil innovador hay una itinerancia entre esos dos perfiles o en esas dos características. ¿Qué es eso de perfil o de pensamiento abstracto? Es la capacidad, por ejemplo, de ver ideas o ver concreciones o imaginarse cosas que todavía no están, ¿cierto? Que no hacen parte de los elementos reales, ¿cierto? Lo concreto sí va a eso concreto, ¿cierto? A eso que es visible, a eso que es tangible, mientras que lo abstracto es poder abstraerse y mirar una toma de decisiones a futuro, planificar, orientarse hacia eso que todavía no está descrito o que no es una realidad. Entonces sí necesita cierta itinerancia entre esas dos particularidades de pensamiento. Ok, Diana, estamos muy mal acostumbrados a pensar de que las personas, el empleado, el trabajador, se ha tomado como un recurso a ser utilizado, cuando la verdad es que el concepto mismo de recurso es un medio gerenciado
por la misma persona, por lo que es menester resaltar de que las personas son el ente principal en la función de la gestión empresarial. Por esto mismo te pregunto, y en consecución con lo que tú estás diciendo, eh, ¿de qué forma la autorrealización de una persona puede afectar a la innovación dentro de una organización? Me gusta mucho lo que me estás preguntando porque hace parte casi que de la historia de la psicología de las organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo concebimos al ser humano dentro de una organización? Inicialmente fue un recurso, luego fue un capital, luego fue un activo, ¿cierto? Ha sido, digamos, ha trascendido los diferentes lugares en la organización y hoy se considera como un elemento clave dentro de los procesos organizacionales. Si reconocemos la importancia de ese talento humano, de ese potencial humano dentro de las organizaciones, estamos reconociendo que su motivación, como tú mismo lo indicas, va a ser muy clave para lograr esos desempeños que se quiere. Lo que hay de telón de fondo es el asunto del desempeño. ¿Qué es el desempeño? El poder ver en acción todo eso que el ser humano conoce, sabe, tiene la potencia de poder desarrollar y que lleva con éxito hacia unos logros o hacia unos objetivos institucionales, ¿cierto? Para lograr esos objetivos institucionales. Entonces, la motivación termina siendo ese motorcito, ¿sí? Que mueve o que modifica o que impulsa esa acción. La motivación es un concepto psicológico, eh, digamos, muy estudiado. Hay muchos autores representativos allí. Lo que tú dices, que es la autorrealización, es, digamos, una de las escalas más ambicionadas por un autor que se llama Maslow, donde describe que la motivación se piensa como una teoría de necesidades, ¿cierto? Y lo último que él concibe, digamos, cuando ya tenemos todas las necesidades básicas, sociales, de seguridad satisfechas, ese último o ese culmen que se visiona como ambición es esa autorrealización. Y esa autorrealización hoy se ha convertido en una fuente inagotable de poder brindar esa motivación extrínseca al colaborador desde la perspectiva del desarrollo, ¿cierto? Sí, ok. Ahora, Diana, perdóname si me equivoco, pero dentro de la psique humana hay dos factores a tener en cuenta, uno que es el individual y otro el grupal. Las personas tenemos objetivos, metas y perspectivas individuales, y las grupales, estas ya varían según si es que el individuo tiene que pues hacer equipo para alcanzarlas. Ahora, cómo una organización logra que nuestros objetivos, ideas, perspectivas individuales y grupales estén acorde con los objetivos de la organización? Ujú. Ese es el ideal, sí, tú mismo lo dices, porque em, ese interjuego de poder encontrar que hay una alineación entre lo que yo quiero en la vida como colaborador y lo que la organización desea y establece como meta, que esos dos principios estén alineados, que esos dos propósitos estén alineados, es la base del compromiso organizacional. ¿Cierto? Que encontramos en una situación como la que tenemos hoy día, que es una situación de guerra por el talento. Y esto pues para que ustedes lo conozcan es porque las personas no se están quedando mucho en las organizaciones. Y esto tiene que ver precisamente con que no están alineados a mi propósito de vida. Mira que si le preguntamos a un adulto, a nuestros abuelos de pronto, qué significa el trabajo para ellos, es muy diferente a lo que nosotros pensamos hoy día o lo que yo puedo pensar que es una generación mucho más adulta o a lo que tú puedes pensar de lo que es el trabajo.
esa visión subjetiva de lo que pensamos que es el trabajo, de lo que creemos y tenemos la carga afectiva con ese trabajo, es completamente diferente. Entonces, en este momento tenemos una empresa donde todas esas subjetividades alrededor del trabajo están compartiendo juntas. ¿Cómo lograr que todas esas subjetividades lleguen a ese fin común que son los objetivos organizacionales? Complejo, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hay que preguntarnos por esos factores subjetivos, por esos factores motivacionales, para saber cómo alinear esos propósitos personales con los propósitos organizacionales. Y eso es tan sencillo como generar conversaciones de valor. Oh, muy bien. Entonces, ya para ser más específicos y meternos en los factores psicológicos, ¿de qué manera estos factores individuales inciden a la innovación? Porque como hablaba yo con John en el podcast pasado, la innovación mm, es algo que sale de la cooperación entre grupos diversos, pero es posible de que yo como individuo pueda aportar la innovación de alguna forma. Claro. Y es que, y ahí es donde está lo valioso de los equipos. Hablábamos al principio que había un perfil individual, ¿cierto? Pero puede que yo no tenga todas esas características. Para eso está el equipo, para confluir todas esas características, ¿cierto? Entonces, hay una persona que es más creativa, hay otra persona que es más, digamos, que contribuye con concretar las ideas, hay otra persona que se articula más, por ejemplo, a poder hacer los presupuestos o que sabe más de mercadeo, ¿cierto? Entonces ahí se conjugan esas habilidades, esos conocimientos, esas capacidades, esas competencias para lograr que, por ejemplo, un proyecto de innovación salga avante. ¿Qué es, digamos, lo que se requiere ahí? Un líder capaz de detectar esas potencias en sus equipos y poner en el lugar adecuado a cada persona para que confluyan en ese proyecto. Ok, Diana, te pregunto, en estos últimos tiempos ha habido un concepto que se ha popularizado mucho a raíz de cierto libro, que es la inteligencia emocional, que a mi parecer, aunque es un concepto pues ya muy difundido, es algo que muy pocas personas entienden con precisión. Ahora te pregunto, ¿qué es la inteligencia emocional y de qué forma afecta al entorno laboral? Muy importante tu pregunta. Claro, Goleman es el Exactamente. autor que, digamos, impulsó este tema. Ya hay otros desarrollos, pues, muy importantes, como Garner. Bueno, ¿qué encontramos en esta visión o en esta teoría de la inteligencia emocional? ¿Cierto? Podemos tener inteligencias de múltiples formas, ¿sí? Y la emocional se trata de poder reconocer las emociones primero en sí mismo, ¿cierto? Poder regularlas, poder gestionarlas, ¿sí? Pero asimismo, como reconocemos las propias, poder reconocer las del entorno. Entonces, poder saber o hacer una lectura empática de qué siente el otro, de, de que esto, cómo está reaccionando, por ejemplo, frente a una conversación o frente a una orientación, ¿cierto? Entonces, esa capacidad de poder reconocer eso que siente el otro, pero primero partiendo de sí mismo, es de vital importancia en la organización, porque eso es la base de la empatía, por ejemplo, ¿cierto? Esa es la base de una comunicación asertiva. O esa es la base, por ejemplo, para poder desarrollar buenas relaciones de trabajo, tener un buen clima emocional, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que esa capacidad la tenemos, es porque somos capaces de reconocer, por ejemplo, cuando estamos enojados, por qué estamos enojados y expresar asertivamente ese enojo, ¿cierto? Eso no es fácil, ¿cierto? ¿Qué pasa con el enojo? ¿Cuál es la reacción mayormente que confluye en un enojo, que da un enojo? Los gritos, ¿cierto? Los improperios o el maltrato al otro.
Y esa no es una relación empática, No, ¿cierto? se Ni pierde el es control. exacto, ahí no hay regulación emocional. Entonces, ¿qué es lo indicado en este caso? Que podamos mirarnos internamente, reconocer qué nos afecta y estar preparados para controlarnos, ¿cierto? Cada uno tiene sus cuitas y sabe qué le afecta. Eso hace que se tenga que pensar, bueno, a mí qué me enoja de las situaciones así, ay, yo tengo como cierto problema con las personas que son muy pasivas, listo, entonces, pero ese es mi problema, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a solucionar? Para no afectar a un otro, para no afectar a un equipo. Y en el papel de un líder, esa visión es súper fundamental. Ok, hablando de Daniel Goleman, tengo que decirte que no me gustó mucho, por lo menos no me atrapó tanto el libro de la inteligencia emocional. El que sí me gustó más y el que recomiendo es el de la inteligencia social, que por así decirlo es como un complemento al otro libro. Hablando de la inteligencia social, que es como va más al factor psicosocial, por así decirlo, al grupal, ¿en qué manera influye en el entorno laboral esta inteligencia? Hay lecturas que nos atrapan y otras que no, pero efectivamente son complementarios, es incluso una evolución de la teoría, porque la inteligencia social va enfocada precisamente, o la inteligencia relacional va enfocada precisamente a poder tener esas relaciones armónicas, ese buen clima de trabajo. Entonces ahí sí que se evidencia no solo la parte personal, sino ese interjuego con el otro, ¿cierto? Cómo me comunico, ¿sí? Para que el otro me comprenda mejor. Cómo hago pues también para tejer una relación de confianza. ¿Cómo hago para que digamos, esos yo independientes se encuentren y generen ideas sin necesidad de tener tropiezos? Y que si hay tropiezos que son naturales en las relaciones de los seres humanos, los puedan resolver de la mejor manera. Ok, bueno, hasta ahora vamos dividiendo este podcast en tres grupos, el individuo, el grupo y la organización. Antes de pasar a especificaciones con estos, tengo que preguntarte algo que ya me causa mucha curiosidad y son acerca de los fenómenos psicológicos que influyen en la productividad, porque además de las personas influyen en la innovación, siento que la productividad también es un concepto relacionado con lo que venimos hablando. Claro. Y es que la productividad es lograr que efectivamente esos proyectos se lleven a cabo independientemente si son proyectos de innovación o proyectos de un proceso, ¿cierto? Em, lo que hay que decir allí es que los fenómenos son múltiples. Primero, partiendo de esos fenómenos individuales, ¿cierto? Entonces allí se cobra pues como el sentido, la motivación, ¿cierto? Que es un factor o es un fenómeno psicológico que ha sido estudiado pues como por mucho tiempo. Em, Me parece importante comentarles que no siempre el ser humano fue el foco de atención en el trabajo, ¿cierto? Eh, Hoy día, cuando hablamos de productividad es porque le estamos dando énfasis al ser humano y no solo al producto o al servicio que se está gestionando. Y reconociendo esto, digamos que fue muy difícil, o sea, piensen ustedes en la época industrial que se morían las personas por el trabajo, ¿cierto? Una época fabril donde efectivamente sacrificaban las vidas por ese producto o servicio que se estaban, sobre todo producto porque era muy industrial, que se estaba gestando pues en ese proceso organizacional. Hubo un autor que es Elton Mayo, que empieza, digamos, a generar un fenómeno interesante para reconocer que lo más importante digamos, en el contexto del trabajo es la calidad de vida organizacional, ¿cierto? ¿Qué hizo Elton Mayo? Hay un experimento que se llama Hawthorne, que hizo con la General Electric alrededor de los 70, en esta época donde efectivamente todos estaban sometidos a tiempos y movimientos, por ahí recomendado
que vean el documental de Charlie Chaplin que se llama así, Tiempos y Movimientos, que habla de cómo efectivamente los trabajadores pues no se podían mover ni un poquito si les picaba un zancudo porque afectaban toda la productividad y esto era pues completamente enajenar al individuo, ¿cierto? Y este experimento consistió en someter a varios de colaboradores a circunstancias diferentes. Entonces, unos los sometían a calor, otros a frío, otros a poca luz, otros a exceso de luz, bueno, como diferentes factores objetivos que incidían sobre ese trabajo y el resultado fue en demostrar a todos los empresarios, pues, de la época y digamos que creó un hito también en la humanización del trabajo, donde efectivamente se dieron cuenta que eso sí influía, que todos los factores alrededor influían sobre el desempeño laboral y la productividad. Ahí es muy importante, a pesar de que en ese momento no se habla de productividad, ahí es muy importante decir que fueron las primeras nociones de pensar en otro aspecto, que es la satisfacción laboral, el bienestar laboral. Entonces ahí hablamos de otros fenómenos como motivación, satisfacción, bienestar, ¿cierto? Podemos hablar, por ejemplo, del fenómeno del desarrollo del personal o podemos hablar de fenómenos psicológicos como el aprendizaje en organizacional o el aprendizaje de las personas en el contexto organizacional. Entonces, cada uno de los elementos psicológicos que tiene el individuo tiene interjuego en la empresa. Y hay unos fenómenos que son más grupales, ¿cierto? Como el clima, ¿sí? Que vemos esto como un ambiente de trabajo, la cultura, ¿cierto? Que encarna, digamos, esas partes más mm, no informales o formales de la organización, los preceptos institucionales, los que le declaran valores, pero al mismo tiempo también la cultura encarna, por ejemplo, los rituales, ¿sí? Las usanzas que hacen en la organización, lo inconsciente de la organización, la cultura pues es todo un mundo que casi que se diría como la idiosincrasia de la organización, que a veces eso incluso es difícil de pesquisar o de saberlas como completamente, ¿cierto? Y entonces, bueno, fenómenos psicológicos múltiples. Creo que de eso se trata, digamos, el estudio de la psicología de las organizaciones, de poder detectar qué elementos psicológicos, qué fenómenos psicológicos están alrededor del trabajo. Entonces, hablamos de la subjetividad, hablamos de las capacidades, hablamos de las competencias, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay múltiples factores. Oh, muy bien. Sí, también tengo que recalcar que siempre hay como esta confusión en las empresas y sobre la deshumanización de los empleados. Y es que ciertamente los sistemas de producción son el corazón de la actividad productiva, pero son las personas las que le dan sentido a esta. Bueno, ya habiendo pasado a de esta parte del individuo, ahora vamos a la parte grupal. ¿De qué forma los grupos multivariados y diferentes perspectivas afectan a la innovación de una organización? Así como el individuo debe tener capacidades para la innovación, ¿cierto? De la misma manera, en el fenómeno grupal debe haber una cultura que provoque la innovación, ¿cierto? Y cuando hablábamos de cultura es eso esos precedentes o eso que también se declara o esas costumbres que están ahí arraigadas, ¿cierto? ¿Y qué se requiere para tener una cultura de la innovación? Por ejemplo, los trabajos colaborativos, los trabajos interdisciplinarios, las figuras de apoyo, es decir, que se sienta que efectivamente la organización es un sistema de apoyo y que funciona como sistema, la comunicación organizacional, ¿cierto? Que haya una fluidez en la comunicación organizacional, espacios adecuados para esos espacios de innovación, ¿cierto? Donde las personas se puedan primero encontrar,
pero también concentrarse y producir, ¿cierto? Que hayan esos espacios de ideación que permitan esa disruptividad, que hayan esos espacios de propulsión o de incubación para impulsar a esos proyectos, ¿cierto? Que hayan canales fluidos para lograr efectivizarlo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una organización donde hay mucha burocracia y uno sabe que esos proyectos no van a salir, ¿cierto? Ok, y entonces ya habiendo controlado estos factores externos que influyen en la innovación y la productividad, ¿esto exime al grupo de los conflictos? No. Como decíamos hace un momento, casi que eso es un elemento inherente al ser humano, ¿cierto? Y pensemos el conflicto como un punto de partida de una oportunidad, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra la innovación? También en la diversidad de ideas. Entonces, en esa diversidad y en esa oportunidad de confluir dos ideas que son completamente diferentes, ahí hay un conflicto, ¿cierto? De Sí. ideas. La manera en que se resuelve es la que es diferente, ¿cierto? Sí, hay unas maneras en que la organización tiene definida para mejorar sus conflictos, si hay unos objetivos claros, si hay unas políticas orientadoras claras de cómo se resuelven esos conflictos. Por ejemplo, en las unidades de talento humano, normalmente hay una persona o una unidad encargada de relaciones laborales y en esas relaciones laborales lo que hace es precisamente mediar esta situación de conflictos cuando ya ha superado pues como ese desgaste entre las dos personas o entre o los dos grupos o entre los dos intereses, ¿cierto? Ahí vale la pena, por ejemplo, capacitar al equipo en técnicas de negociación, ¿sí? Sin embargo, como te decía ahorita, si la cultura promueve esa diversidad, entonces vamos a encontrar que las personas no van a defender sus ideas, sino que lo que van a tratar de hacer es confluir ideas, construir de manera participativa, y esto tiene que ver con que el líder sea democrático, que permita que los otros construyan, que permitan que los otros opinen. Ah, muy bien, porque yo también me estaba preguntando, puede que en un grupo haya alguien que sepa más que el resto, por lo que aquí puede haber algún sesgo, lo siento, de jerarquización. Entonces ya esto que tú me dices, pues es la solución para dicho problema. Ahora bien, em, pasando ya a los factores organizacionales de la empresa como tal, ¿cuál es el papel de la cultura dentro de de la cultura organizacional en el fomento de la innovación? ¿De qué manera una empresa puede fomentar a sus empleados y a sus diferentes grupos a innovar dentro de esta? Bueno, partamos de eso, ¿cierto? De generar un espacio efectivamente donde la innovación sea un foco, ¿cierto? Impulsar la innovación significa creer en que hay opciones diferentes para llegar a soluciones, ¿cierto? En que hay mejoras todo el tiempo, en que, en que una organización está aprendiendo a adaptarse a las necesidades del contexto. Entonces, lo primero será una organización que se declare con un aprendizaje organizacional, que sepa gestionar su conocimiento. Y lo otro es que empiece a articular esas personas, lo que decíamos ahorita, ¿cierto? Esos perfiles que yo veo que son complementarios. Si yo reconozco las potencias individuales y las puedo poner juntas a producir, yo lograré un efecto maravilloso, ¿cierto? Entonces, generar esos dispositivos de agrupamiento, de colectivo, ¿cierto? De que puedan trabajar juntos y producir cosas diferentes, ¿cierto? Tendrá que ver también con ese mecanismo de adaptación. Volvemos a lo mismo, ¿qué pasará con una organización que no se adapte a los cambios? Pues va a desaparecer. Entonces, digamos que es una obligación casi que para todas las empresas empezar a pensarse diferente y hay personas dentro de la organización que pueden ayudar a pensarse diferente. Ok, entonces
Dichos alicientes fomentan la creatividad y la innovación dentro de la empresa. Pero ahora, hablando de las políticas que ésta tiene, ¿crees que eh, políticas y reglas muy rigurosas a la hora de hacer las cosas dentro de la empresa puede afectar a la innovación? Mucho, claro. Em, Entre más obstrucciones haya, ¿cierto? Pues menos creatividad va a haberse. Las ideas se produce en un espacio también como de calma. Una vez escuché que el tiempo de Cronos no es el mismo tiempo de Kairos. ¿Y eso qué quiere decir? No podemos estar apegados al tiempo, necesitamos una calma y necesitamos también como cierto espacio de inspiración para lograr pensar productiva y creativamente. Pero si todo el tiempo estamos en un acelere constante que no nos deja, digamos, crear, va a ser muy difícil efectivamente que eso se dé. Y esas políticas deben ser tan integrales, no solo con la fluidez que se permita para los procesos de generar esos espacios de participación y de creación conjunta, sino también de incentivar esos elementos. Entonces haber políticas que ayuden a esa motivación extrínseca. Porque yo me motivo porque me alineo con el propósito, yo me motivo porque me gusta el proyecto, yo me motivo porque me siento identificada, pero yo también me motivo cuando me siento reconocida. Yo también me motivo cuando veo en ese espacio un logro, digamos, para mí, un reto para mí, cuando esa situación es retante o cuando estoy contribuyendo con una causa mayor, con una causa social, con un ejercicio de transformación, con un propósito superior, con algo que va más allá de ese pequeño mundito que a mí me habita, sino que puedo generar mayor impacto. Y esto, en muchos de los casos, estas políticas de motivación o de incentivos ayudarán a que el individuo se sienta también valorado e impulsado a hacerlo. Ok, y en este mismo hilo, ¿cómo las empresas logran adaptarse con mayor facilidad a los cambios del mercado, manteniendo la Mm, innovación, claro? sí, sí, efectivamente, ahí hay que, digamos que ahí hay que decir que todas las organizaciones se tienen que repensar todo el tiempo, ¿cierto? Em, ha sido difícil para las organizaciones saber que se mantienen en el caos, ¿sí? Y el mantenerse en el caos significa todo el tiempo estar reestructurándose, reinventándose, generando esa regeneración, ¿sí? Em, y esto significa todo el tiempo, es una organización que todo el tiempo está reorganizándose de acuerdo a las necesidades del contexto. Entonces tiene una mirada en sus procesos internos, en sus personas, en todo lo que en ella confluye, pero es una mirada también afuera, al mismo tiempo donde está viendo todos esos cambios, todos esos análisis, todos esos mercados, todo ese contexto global que le está diciendo que tiene que reorganizarse. Entonces, em, a mí me gusta pensar la organización como un sistema, ¿cierto? Los sistemas funcionan cuando son sistemas abiertos, como lo es la célula, ¿cierto? La célula se alimenta cada vez, o la célula se nutre cada vez que requiere nutrientes, ¿cierto? De eso se trata, que podamos pensar la organización como un sistema abierto, que efectivamente esté testeando esas necesidades del contexto para adaptarse continuamente a esta emergente. Ok, entonces, como empresa, tomar estas medidas para la adaptación al mercado. Ahora, como individuos, ¿qué se le puede fomentar para aumentar mm, esta mentalidad más proactiva dentro de los empleados? Bueno, yo creo que ahí hay cosas que poner en cuestión, ¿cierto? Una podría ser el desarrollo.
El desarrollo de las personas resulta ser un mecanismo no solo de autorrealización, como lo hablábamos, sino también un mecanismo para ir aprendiendo conjuntamente con la empresa en aquello que necesita gestionar, ¿cierto? Entonces, mantener capacitadas a las personas es clave, ¿sí? Pero las empresas tienen un error fundamental y piensan que la capacitación es la única forma de desarrollo y no es la única forma. Resulta que hay el modelo de desarrollo, digamos que está imperante en este momento, es el modelo 70-20-10. ¿Qué nos dice este modelo? Nosotros aprendemos 70% aprendizaje experiencial, 20% en aprendizaje colaborativo y solo 10% en aprendizaje formal. Y miren que normalmente los planes de capacitación están dedicados específicamente a ese aprendizaje formal. No promovemos aprendizajes ni colaborativos ni experienciales. Entonces, el desarrollo está presentado en una visión más global de prestar un apoyo. Por ejemplo, las mentorías, por ejemplo, las rotaciones de los puestos de trabajo, por ejemplo, las lecciones exitosas o las lecciones aprendidas, por ejemplo, programas de tutorías también, o por ejemplo, assessment para el desarrollo. Bueno, entonces mira que todo esto o todas estas estrategias que confluyen en el desarrollo, lo que están haciendo es potencializar al individuo en esas necesidades organizacionales que requieren para adaptarse al contexto. ¿Cuáles? Las que tenga detectadas según la organización. Por darte un ejemplo, que hubo una ley nueva que cambió la normatividad y entonces nos tenemos que adaptarlo a hacer de otra forma. Pensemos en desarrollar a nuestros equipos precisamente para atender a esas necesidades que nos está dando el contexto político. Ok. Bueno, yo estaba pensando pero ¿cuál de estos factores, si los individuales, grupales u organizacionales, puede ser el más importante? ¿Cuál es el que deberíamos tener más en cuenta a la hora de llevar pues los procesos dentro de una organización? Pero la verdad que no se me ocurre que uno sea más importante que el otro. ¿Qué dices tú? Yo estoy de acuerdo contigo, debe haber una sinergia entre esos tres elementos, ¿cierto? El elemento individual es un aporte diferenciado, el elemento grupal es un aporte combinado y el elemento organizacional es un aporte declarado que da un horizonte más estratégico. Si no tenemos esas tres perspectivas confluyendo juntas y en una sinergia, va a ser muy difícil lograr, por ejemplo, proyectos de innovación. Efectivamente, y yo creo que ese es el objetivo más importante dentro de las empresas, hacer que estos tres factores fluyan, o mejor dicho, como quien dice, que estén en la misma página. Ujú, de acuerdo. Ok, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Hasta pronto.